Muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor, un día para que te goces y para que te alegres en él. Mi nombre es Rafael Delis y esto es Renovando tu mentalidad. Y el título del tema de hoy es Autoridades. Y la pregunta que nos vamos a hacer, ¿cómo nosotros manejamos la autoridad en nuestra vida? En estos días estuve viendo un documental que hablaba sobre cómo varios países en Europa que originalmente formaban parte de la Unión Soviética y cuyos gobiernos eran básicamente socialistas, por medio de las protestas organizadas de los ciudadanos que se unieron en un propósito común, provocaron grandes cambios que llevaron, esto fue la década de los 80 y los 90, llevaron incluso a la disolución de esa potencia política que era la Unión Soviética en ese momento. Y era que las economías de estos países que eran socialistas estaban en crisis. Y esto generó un gran descontento entre la gente. Y no, oye, no habían los bienes básicos, había una gran pobreza. Y esto impulsó a las personas a manifestarse. Otro ejemplo donde una protesta o donde una persona se puede oponer a una autoridad es la vida de Martín Lutero, que en un tiempo donde ir en contra de las autoridades religiosas de ese tiempo era básicamente imposible, pero con su ejemplo, con su persistencia, generó, obviamente, grandes cambios en la comunidad cristiana. ¿O qué tal ese movimiento liderado por personas como Martin Luther King Jr., que utilizaron ¿verdad? Su movimiento para luchar en contra de las leyes de segregación racial, de la discriminación en Estados Unidos? En fin, en estos ejemplos te puedo decir que la desobediencia civil es aceptable, pero eso solamente es aceptable cuando el pueblo se enfrenta a leyes o políticas públicas que son claramente injustas o que son inmorales, o cuando esas leyes violan los derechos humanos fundamentales o los principios de Dios. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos obedecer a las autoridades como un principio general. Y eso está basado en la creencia de que Dios establece la autoridad para mantener el orden y para mantener la justicia. Sin embargo, también la Biblia nos muestra ejemplos claros donde hubo desobediencia contra las autoridades. Y esas autoridades estaban tratando de imponer leyes que contradecían directamente los mandamientos de Dios. En esos casos, la obediencia a Dios prevalece sobre la obediencia a las autoridades del mundo, las autoridades humanas. Hoy te invito a que vayas a la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 3. Ahí podrás leer estas palabras. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Esto es un tema muy complejo, ¿verdad? Y no pretendo que nosotros discutamos a cabalidad
este tema en 10 minutos, pero quería traerte a la perspectiva de Dios en cuanto a la sujeción a las autoridades. Aquí Él es muy claro, y este mandato inicial está diciendo Dios a través de Pablo en esta carta a los romanos, que, oye, y los romanos son un gobierno que está dominando sobre el pueblo de Israel. No nos olvidemos de eso en ese momento. Y ese mandato inicial establece que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, debemos obedecer a las autoridades que han sido puestas por Dios en un lugar. Porque es que no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces aquí Dios está diciendo a través de este pasaje que la Biblia también lo dice, que Dios es el que pone y quita gobernantes. Así que ese punto le da cierta legitimidad a un gobierno. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, donde yo vivo, ¿verdad? El gobernador de turno es Pedro Pierluisi. Y quién sabe quién va a ser el gobernador o la gobernadora en los próximos 4 años. Pero de primera intención nosotros debemos entender que Dios los ha puesto ahí, ¿verdad? Ahora son seres humanos, y el problema del ser humano es que deja que su propio criterio comience a dominar sobre su vida, y muchas veces se desvían de lo que Dios ha establecido. Y en esos casos, la Biblia, aunque dice aquí que quien se opone a la autoridad establecida por Dios, pues se opone a Dios, ¿verdad? Y dice que los que resisten, pues serán castigados. Esto no quiere decir que nosotros no podemos desobedecer, que no podemos ir en contra de las políticas públicas de un gobierno por el mero hecho de que, Dios los puso ahí. Sí, Dios los puso ahí, pero también aquí dice que estos gobernantes están llamados a no infundir miedo, a hacer lo que es correcto, a castigar solamente a aquellos que hacen lo que está mal, no a castigar a los que hacen bien. Hay una función de esa autoridad, y es hacer el bien y no el mal. ¿Ves? Entonces, nosotros, este pasaje podemos decir que subraya la importancia de obedecer las autoridades en la mayoría de las circunstancias, porque reconocemos esa autoridad dada por Dios. Sin embargo, también este pasaje implica que esa autoridad debe actuar de manera justa y proteger a los que hacen el bien. Y cuando una autoridad entonces actúa injustamente o actúa en contra de los mandamientos de Dios, entonces hay un problema y hay una tensión. Nosotros podemos utilizar este pasaje para evaluar si una autoridad está actuando de acuerdo con su propósito divino de mantener el orden y de mantener la justicia. Si una ley es injusta y perjudica a los inocentes o contradice los mandamientos de Dios, entonces nosotros, el pueblo completo, los cristianos incluidos, pueden manifestarse, y que nosotros, esa manifestación sea vista como una respuesta justificada en ese sentido. Ahora, esa desobediencia civil, si le vamos a poner ese nombre, cuando se considera necesaria, debe ser de una manera correcta, no una manera violenta. Y los que participan en esa desobediencia debemos estar dispuestos a aceptar las consecuencias de nuestras acciones, porque así es que tú vas a demostrar que tienes ese compromiso moral, ético y profundo en los principios de Dios. Y cumplimos entonces esa palabra que dice que es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Esto lo dejo a tu consideración para que tú lo evalúes y que tú dejes que el Espíritu Santo te siga revelando acerca de esta palabra. Es que nosotros estamos llamados a ser diferentes, estamos llamados a hacer la diferencia. Y este es el día, ¿sí? Este es el día de hacerlo. Este es el día que hizo el Señor. Y es un día para que te goces y para que te alegres en él, que tengas un excelente resto del día. Y que Jehová te continúe bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.